¿Qué fue la Santa Inquisición? Hay que entender que la Santa Inquisición fue un sistema de persecución, tortura y asesinato que se llevó a cabo en casi toda Europa y en parte del continente americano. Algo que hoy todos condenaríamos como un hecho siniestro, macabro, absolutamente repudiable, fue avalado por papas, obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica Romana por más de 500 años. La Inquisición tiene su origen en la misma Iglesia Católica Romana, cuando el Papa Lucio III, en el año 1184, dictamina una bula llamada Ab Abolendam. Esta bula, en principio, buscó la eliminación de los cátaros, pero luego se extendió a toda persona que fuera considerada como hereje y también hacia los judíos y los moros. Lo que esta Inquisición en realidad produjo es una absoluta certeza de quienes sospechaban del cristianismo que procedía del Vaticano Romano, institución que a su mala fama de conducta inmoral, convivencia con el poder político e interés desmedido por el dinero, ahora sumaba torturas y asesinatos. La convicción de que un verdadero cristianismo no podía provenir del Vaticano Romano era un pensamiento que crecía aún dentro de la misma Iglesia. Y este tribunal de Inquisición solo confirmaba estos fundamentados cuestionamientos. ¿Cómo podía la Iglesia de Cristo estar persiguiendo, torturando y asesinando personas? ¿Sería verdaderamente la Iglesia de Cristo? Era lo que muchos se cuestionaban y se preguntaban. Aunque Martín Lutero sea quien es más recordado en la reforma que dio origen a la Iglesia protestante, no fue el único y mucho menos el primero en protestar contra Roma dentro de la Iglesia Católica. Unos 200 años antes que Lutero, hombres como Wycliffe en Inglaterra y Jan Hus en Checoslovaquia fueron sacerdotes que, teniendo acceso a las Escrituras, comenzaron a notar las diferencias entre lo que se hacía y se enseñaba desde Roma y lo que enseñaron e hicieron los apóstoles de Jesucristo. La Inquisición solo sirvió para confirmar en estos hombres la certeza de sus sospechas y cuestionamientos, que en Roma no se estaba realizando la verdadera obra de Dios. Ciertamente la persecución, la tortura, el asesinato no eran el reflejo de la obra de Dios. Santiago capítulo 3 versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La desconfianza contra Roma y el descontento con sus acciones fue acrecentado por la Inquisición. Toda persona que fuera sospechada de hereje o de judía era sistemáticamente sometida al tribunal de la Inquisición. Tribunal que ejecutaba la ley a su gusto y capricho de una forma siniestra. Despojados de sus derechos, las personas eran sometidas a interrogatorios y torturas por este tribunal y también a ser quemados en la hoguera. En el libro escrito por el fraile Nicolás Eymerich, Manual de Inquisidores, quedó registrado cómo funcionaba este tribunal de Inquisición, donde miles de personas
fueron sometidas a interrogatorios, torturas por más de 500 años. Manual de Inquisidores, adiciones al capítulo 9. Son indicios de judaísmo ponerse camisa o ropa limpia los sábados, quitar el sebo de la carne, de herejía de los alumbrados, cerrar los ojos cuando alzan la hostia. Cualquiera de estos indicios por sí solo autoriza al inquisidor juez de la causa a mandar a tormento. ¿Cómo puede la iglesia que dice representar a Cristo haber realizado semejante atrocidad? Esto, que hoy nos parece absurdo, se vivió por décadas y centurias en casi toda Europa y también en América. De la labor de la Iglesia Católica en el Nuevo Continente tenemos este horrendo testimonio. Manual de Inquisidores, adiciones al resumen del libro de Páramo. La osada temeridad de los pizarros dieron a España un mundo nuevo, muy más fértil que el mundo antiguo y poco menos dilatado. Nosotros, en vez de civilizar a sus moradores, los bautizamos primero y los degollamos luego para despachar con más brevedad almas al cielo. ¿Cómo puede alguien creer que está realizando la obra de Dios al degollar personas? ¿Cómo pudo tanta oscuridad e ignorancia opacar la luz divina? Dentro de la Iglesia Católica Romana, Manual de Inquisidores, adiciones al capítulo 5. Aunque en los tribunales seglares no esté en práctica más que el tormento del potro, el Santo Oficio usa otros muchos, según le parece conveniente. ¿Cómo entender que la Iglesia estuviera utilizando métodos de tortura y que encima estuviera aplicando más formas de tormento de los utilizados por la justicia del Estado? Era mayor la perversión de la Iglesia que la del mundo secular. Cuesta mucho lograr entender cómo pudo esto haber sucedido por tanto tiempo. Uno esperaría que la Iglesia estuviera dando la otra mejilla y sufriendo, en todo caso, las acciones de los violentos. En cambio, era la Iglesia la que ejercía violencia, la que perseguía, torturaba y también asesinaba. El hecho de que la Iglesia estuviera persiguiendo a estos creyentes considerados herejes levantaba sospechas sobre esto que procedía desde Roma y colocaba a los perseguidos como los verdaderos cristianos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El cristiano no podía ser nunca un perseguidor, pero sí un perseguido, porque eso mismo tuvieron que sufrir los primeros cristianos por el Imperio Romano después de Cristo. Y ahora otra vez Roma estaba persiguiendo creyentes en Cristo, pero esta vez no era el imperio, sino la Iglesia Católica Romana. Si el Espíritu Santo hubiera estado gobernando en el Vaticano Romano, ningún papa hubiera nunca realizado inquisición alguna. Y el problema es que no fue uno solo, sino varios, durante más de 500 años. ¿Cómo explicar eso? Resulta imposible dar una respuesta que pueda hacernos entender estos hechos históricos.
Will Durant, libro La Reforma, páginas 215-216. Zurita, un inquisidor, se jacta de que en España hubieran incendiado a 4.000 herejes solo en la ciudad de Sevilla, dato que confirma el inquisidor Páramo. Estas personas fueron quemadas entre los años 1480 y 1520. Datos que figuran en la nueva enciclopedia Schaff-Herzog, tomo 6, página 3. Miles de judíos fueron masacrados por la Iglesia Católica en España. Will Durant, libro La Reforma, páginas 200-201. El Papa Martín V, quien fue papa entre los años 1417 y 1431, escribió: sepa, conforme a los intereses de la Santa Sede, es su deber exterminar los husitas. Así despliegue sus fuerzas contra Bohemia, queme, masacre, haga todo un desierto. Historia de los Papas, por Cormenin, páginas 116 y 117. Un papa mandando a exterminar a un pueblo, a desplegar fuerzas, a quemar, masacrar y destruir. Ese fue el objetivo desde los inicios de la Inquisición. Recordemos parte del contenido de la bula del Papa Lucio III ab abolendam, quien dio inicio a la Inquisición. Ahora en Gasconia, en Albi, en la región de Toulouse, los cátaros ya no profesan en secreto, como algunos, su malvada doctrina, sino que proclaman públicamente su error y consiguen seguidores entre los simples y débiles. Mandamos a todos los fieles, para perdón de sus pecados, que se opongan animosamente a estos estragos y que defiendan al pueblo cristiano tomando las armas contra ellos. Que los bienes de estos últimos sean confiscados y se le permita a los príncipes reducir a esclavitud a hombres de este tipo. Hay todavía hoy creyentes católicos romanos que ingenuamente creen que los papas no pueden equivocarse. Eso es evidentemente una mentira, porque por más de 500 años muchos papas avalaron el tribunal de la Inquisición, avalaron la persecución, avalaron la tortura y avalaron muchos asesinatos. Uno esperaría que la Iglesia de Cristo reflejara el comportamiento de Jesucristo y el de sus apóstoles. En cambio, se llamó a la violencia y se organizó un sistema perverso que quitó la vida a miles de personas con una violencia inaudita. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Esa respuesta, cada uno debe buscarla dentro de sí mismo. Pero recordemos las palabras de Jesucristo. San Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis.